Buenos días a todos, Casa de Oración San Cristóbal, amigos, hermanos de las diferentes iglesias que nos están viendo. Muy buenos días, gracias por estar conectados. El día de hoy seguimos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es mi casa, su casa, y voy a dar el siguiente estudio que le puse por título son momentos de activar nuestra fe. Vuelvo a repetir, el título de la prédica es son momentos de activar nuestra fe. ¿Me acompañan a hacer una oración? Señor, gracias Padre hermoso por este día, Señor, que nos regalaste. Un día hermoso. ¿Por qué es hermoso? Precisamente porque estamos vivos. Es hermoso porque podemos ver tu luz. Es hermoso porque podemos respirar. Es hermoso porque podemos escuchar el canto de las aves. Es hermoso porque aún nos conservas con vida. Y es hermoso porque mis hermanos allá donde están en San Cristóbal están conectados y estamos juntos en armonía, como dice tu palabra. Dice tu palabra que cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Y eso estamos, no estamos físicamente, pero estamos juntos en espíritu. Yo sé que muchos hermanos están conectados y están escuchando o están orando en este momento. Qué hermoso es, Señor. Gracias por tu palabra que hoy nos vas a compartir. Padre hermoso, simplemente utiliza mis labios, simplemente utiliza mi ser, simplemente, Señor, habla tú a través de mi persona. Y por favor, Señor, los que están conectados, los que están escuchando, que, como dice tu palabra, que tengan oídos para oír. Que no solo sean oidores, sino también hacedores de tu palabra. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por la provisión de hoy. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos nuestros pecados. Oh Señor, gracias, precioso Dios. Bendito seas, en el nombre de tu Hijo maravilloso Jesús. Amén. Hermanos, como les decía, son momentos de activar la fe. ¿Por qué? Pues por lo que está sucediendo, no nada más en nuestro lugar, sino que en todo el mundo. Dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, el predicador decía tiempos para construir y tiempos para destruir, tiempos para reír y tiempos para llorar. Y hoy estamos viviendo un tiempo, pues, como dicen las autoridades, de cuarentena. Son tiempos de quedarnos en nuestra casa. Son tiempos de guardarnos y de no ser foco infeccioso para otros. Que seamos foco infeccioso, pero como lo estudiamos la semana pasada, que seamos infección, pero para infectar a otros de Cristo. Ahí sí. Y hoy estamos en tiempos de permanecer en casa, en la medida lo que es posible.
Esta enfermedad que viendo, la verdad, hermanos, que no está viendo estrato social, eres rico, eres pobre, como lo dijo muy de manera desacertada un gobernador, que nada más a los pobres son inmundes. No, no es cierto, no es cierto. Esta enfermedad lo ataca a pobres, ataca a ricos, ataca a indígenas y ataca a reyes también. Ataca a gobernantes y a gobernados. Estamos viviendo una cosa inédita. Una cosa inédita. Y fíjense, el mundo está temeroso. Y nosotros como cristianos, pues debemos de pensar simplemente, pero no caer en el pánico. Debemos de guardar nuestras precauciones, pero no llegar a pánico. Fíjense, hay una escritura en el libro de Tesalonicenses 4, que es el momento. ¿Por qué le puse ese momento de activar la fe también? Se puede llamar este estudio. Fíjense lo que dice Tesalonicenses 4:14, dice: porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Pues todos, hasta los no cristianos creen que Jesús murió, pero no todos creen que Jesús resucitó. Nosotros sí creemos que Jesús resucitó. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Qué significa durmieron? A los que murieron con Él, a los que murieron creyendo en Cristo. Dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Aleluya! En otra escritura dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el mismo que tenemos nosotros los cristianos. También ese mismo Espíritu nos resucitará también a nosotros. De tal manera que podemos decir como Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Las noticias nos bombardean y nos dicen lo que sea. Son predicciones, pero no siempre las predicciones salen, porque el que tiene el control de todo es Dios. Dios tiene todo el control. Si Él ha decidido exterminar la raza humana, pues es su voluntad. Y si no, si Él decide llevar una tantita prueba, pues es voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos aceptamos la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Voluntad de Dios, debemos de aceptarlo. Y todo esto, y fíjense hermanos que todo esto, la fe en Jesús, la resurrección de Jesús, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, nos va a resucitar nosotros también y nos va a llevar a su reino. En Juan 14, dice que dice Dios que no nos turbemos, que no pongamos tristes, que Él se fue a preparar un lugar para nosotros, donde vamos a estar juntamente con Él. ¿Se imaginan?
Y todo esto es por fe. La fe. Es el momento de activar la fe, mis hermanos. En Hebreos 11:1, el escritor de Hebreos dedica un capítulo completo sobre la fe. Sobre la fe. ¿Y qué es? Vamos a recordar, Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y es algo, el 3 es algo tan maravilloso. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Podemos entender? Dios dijo, hágase las lumbreras. Y se hizo. Dios dijo, hágase la tierra firme. Y se hizo. Dice en la Biblia que todo lo que vemos era un caos. Y Dios empezó a ordenar y a ordenar por la fe, por la palabra. Pero ¿qué dicen los científicos? Ellos tienen más fe que todavía nosotros como cristianos. Dice uno de mis hermanos, yo siempre he dicho que te falta fe. Y efectivamente, hay algunos cristianos que tienen tan poquita fe que le ganan a los científicos. Dicen que los científicos dicen que este mundo se creó de una explosión. ¡Bum! Explotó y que ya fueron armados todas las cositas. De una explosión se armó este vaso tan bonito. De una explosión. ¿Qué cosa tan irrisoria? A ver, quebramos ese vaso, lo quebramos o le ponemos un cohete y otra explosión y que quede formado un vaso. Todo esto es por fe. Por fe. Por fe. La fe es el idioma de Dios. Si queremos ver a Dios, tiene que ser con los ojos de la fe. Si queremos escuchar a Dios, tiene que ser con los oídos de la fe. Dice el verso 14 de Hebreos 11, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hoy vamos a ver una historia de un hombre de fe. Es la historia de Elías. Vamos a abrir nuestra Biblia. Abran sus Biblias los que tengan en el libro de Primera de Reyes 17, verso 1. Primera de Reyes 17, verso 1. ¿Están mis hermanos? Dice 17 verso 1, dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El contexto de esta historia, mis hermanos, habla sobre el reino del norte. Israel fue dividido en un reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, su capital, Jerusalén, y se llamaba Judá, reino de Judá. Y el reino del sur, le llamaban Israel, y su capital Samaria. Y el reino, la verdad, mis hermanos, el reino de Israel
el reino de Israel era un pueblo que vivía de manera pervertida, vivía de una manera egoísta. Y Dios dijo: ya basta, voy a dejar que deje de llover por un tiempo a ver si la gente se arrepiente. ¿Pero qué creen? Ellos siguieron su mal camino. Es como hoy. Es cierto que ese virus, pues no sabemos, pero todos coinciden de que fue un virus que se fabricó en un laboratorio. Pero lo que sí sabemos es que Dios lo permitió que sucediera eso. Y ahora se están viendo las consecuencias. ¿Cómo está el mundo? El rey de este reino de Israel se llamaba Acab. Era un hombre perverso. Un hombre perverso y dominado. Él estaba dominado por una mujer que se llamaba Jezabel. Se pueden dar cuenta en qué condiciones estaba este reino. Y por eso Dios decidió mandar juicio contra esta pequeña nación. Al dejar de llover 3 años y medio. Se pueden dar cuenta, una sequía de 3 años y medio, lo que puede suceder, mis hermanos. Una pequeña sequía de 3 años y medio, es decir, deja de llover. Recordemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo de agricultores. No eran mercaderes, eran agricultores. Y de repente deja de llover. Se vuelve un caos. Es lo mismo que puede suceder en nuestro país, en el lugar donde estamos viviendo, en el lugar donde tú estás. Hasta ahorita, gracias a Dios, hay alimentos. Hasta ahorita Dios ha dado los alimentos, ha permitido. Hay gente trabajando en el campo. Hay gente trabajando en el campo para que los de la ciudad tengamos alimento. Hasta ahorita. Pero puede llegar un escenario desastroso. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar en paz. Hoy Dios permite que suceda esto aquí en la tierra. Recordemos que estamos en una sociedad materialista. Europa, hermanos, es una sociedad materialista. Se ha alejado Dios de las escuelas. Las grandes iglesias, tanto evangélicas como católicas, se han cerrado, han sido museos. Son museos. Y la gente le habla de Dios y se burlan de Dios. Se burlan de Dios. Imagínense, el 8 de marzo en España ya estaba la contingencia en marcha, ya estaba la contingencia, ya estaba las infecciones, ya estaba todo en Europa. Pero como el gobierno es socialista, como el gobierno es socialista de Pedro Sánchez, él permitió que se manifestaran las mujeres el 8 de marzo, una gran concentración. ¿Se pueden imaginar? El mundo no quiere saber nada de Dios. El mundo quiere vivir su vida nomás. Quiere vivir la vida loca. Y están las consecuencias. Dice 1 Reyes 17:3, le dice Dios a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Querit, este arroyo era uno de los afluentes que seguramente alimentaba al Jordán. Quizá era uno de los más caudalosos, qué sé yo. Lo que sí sabemos es que estaba en el desierto. Para llegar a Querit se tenía que
se tenía que caminar en el desierto, se tenía que atravesar el desierto. ¿Qué estaba haciendo Dios con Elías? Le estaba diciendo, ¿sabes qué, Elías? Vete al desierto. Vete al desierto. Qué interesante que Dios a sus siervos los envía al desierto. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, de estar en Egipto, de ser un príncipe, de estar en condiciones buenas, lo envía Dios precisamente al desierto. ¿Cuánto estuvo en el desierto? 40 años. Dios envía al desierto. El pueblo de Dios estuvo 40 años, ¿en dónde? En el desierto. David, Jesús, Pablo, todos experimentaron el desierto. ¿Y por qué nosotros no tenemos que experimentar también el desierto? El desierto, hermanos, es un sinónimo de comunión con Dios. Cuando se está en el desierto, en apariencia como que estamos solos, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Así como estuvo Dios con Elías, con David, con Pablo, y luego Jesús también estuvo en el desierto. ¿Pero estaba solo Jesús? Pues no. Estaba el Padre con él. Dios tenía como razones para enviar a Elías al desierto. Primeramente, alejarlo de Acab. Y el segundo, como que Dios lo que quería hacer con Elías era precisamente capacitarlo en el desierto, en el arroyo. ¿Saben qué significa Kerit? El arroyo de Kerit. Fíjense, hermanos, que Kerit en el hebreo significa corte, cortar. ¿Estamos entendiendo? En el desierto, Dios te quiere cortar. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Qué es lo que tienes muy adentro de tu corazón? Dios te quiere cortar. Dios te quiere enviar a Kerit, al arroyo de Kerit. Dios nos quita en dónde está nuestra confianza. Ese es Kerit. Capítulo 17, verso 4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué increíble que después de haber una intensa sequía, todavía haya agua en ese arroyo. Y luego, si había una intensa sequía, no se pueden preguntar de dónde sacaban los cuervos comida para darle de comer a Elías. Qué restaurante tan bueno, ¿verdad? Los meseros eran unos grandes cuervos que llevaban queso y pan y bebía del arroyo. Qué importancia de confiar en Dios y dar gracias. El pueblo de Dios recibió una enseñanza de parte de nuestro Maestro Jesús, y la enseñanza es precisamente el Padre Nuestro. Dar gracias por el alimento nada más por un día. Danos nuestro pan de cada día. Recordemos que Dios proveyó a su pueblo en el desierto, mandando pan del cielo, el maná. Y nada más proveía por un día. Qué importancia de dar gracias a Dios por el alimento de hoy,
de confiar en Dios. Es momento de confiar en Dios. Van a venir tiempos, evidentemente, de escasez de alimento. Miren, en donde yo estoy seguro, en donde yo estoy completamente seguro, si en tus oraciones pides una casa, pides un carro, pides cosas materiales, pues Dios puede darlo o no puede darlo. Pero donde yo estoy completamente seguro en lo que he creído es que Dios nos va a proveer de los alimentos. Cuando hay un escenario desastroso, Dios de manera milagrosa va a proveer, mis hermanos. Así como Elías, así como los judíos en el desierto. La Biblia es un libro maravilloso. Es un libro mejor que el New York Times. Mucho mejor, hermanos. Porque la Biblia, todo esto ya estaba predicho. Estaba predicho en Mateo 24. Pero mis hermanos, Dios, casi les puedo asegurar que el alimento de manera milagrosa va a venir. Va a venir. ¿Cómo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Nosotros los cristianos siempre hacemos alarde de aquello que no es con espada, que no es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Y es la verdad, hermanos. Pero a la mera hora, cuando hace falta, cuando vemos la escasez, ahí es donde empezamos a llorar. Y ahí es donde gritamos de manera desesperada. Como que se nos olvidan todas las enseñanzas en el desierto, todas las enseñanzas de la Biblia, de cómo Dios provee de manera milagrosa. La Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia no es el Calimán. La Biblia es un documento de verdades absolutas. Yo sé que muchos que me están viendo pueden decir, que la Biblia fue escrito por hombres. Pues sí, fue escrito por hombres, pero la diferencia que fue instruido por el Espíritu Santo de Dios. Querid significa depender de Dios. Querid significa activar la fe. Verso 5 de Primera de Reyes 17. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Me equivoqué, dije que era quesos, no sé de dónde saqué, pero imagínense un filetito y pancito. Pues qué felicidad, hermanos. Elías le creyó. Elías le dijo, ¿sabes qué? Vete al arroyo de Querit. Y se fue y le creyó. ¿Se imaginan? Sándwich de milanesa por la mañana y sándwich por la tarde. ¡Qué increíble! Todo estaba bien. Pero ¿qué tal? Conforme transcurrían los días, recordemos que el escenario era una sequía tremenda. ¿Qué creen? Se secó todo y obviamente el arroyo se secó. El arroyo le surgieron grietas y se desvaneció. Es como si nuestra cuenta
mientras la cuenta bancaria, mientras la cartera está gorda, estamos contentos. Pero la cartera se va vaciando y vaciando, la cuenta en el banco se va vaciando. ¿Qué vamos a sentir? Empezamos a tener miedo. Empezamos a tener miedo. Cuando el arroyo se seca, ¿qué creen? ¿Dios se alejó? ¿Dios no está con nosotros? ¿Verdad que no? Dios sigue vivo. Dios tiene planes. Dios está probando nuestra paciencia. Veamos el verso 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo. Fíjense, cuando se seca el arroyo, les vuelvo a repetir, ¿creen que Dios se alejó? ¿Creen que nos quedamos solos? ¿Que ya no hay provisión? De ninguna manera, hermanos. Fíjense lo que dice Isaías 49, 14. Isaías 49, verso 14. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. El escritor dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Qué madre, las madres que me están escuchando, qué madre se puede olvidar de su hijo? Nunca. Pero dice Dios, aunque las madres se olviden, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, dice el Señor, palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios hablando a su pueblo Israel. Dios hablando a su pueblo Israel. Y el Israel pequeño somos nosotros. El Israel pequeño eres tú y yo. Los que hemos creído. Y que hemos creído en Dios y que somos seguidores de Jesús. Él jamás se nos olvida. Dice una palabra que somos la niña de sus ojos. Intenten picar su niña de los ojos. Inmediatamente los ojos se cierran, guardan, se cuidan. Eso somos delante de Dios. Volviendo el tema. ¿Qué dijo Dios? Vete ¿a dónde? Salte de ahí y vete a Sarepta. A Sarepta. Qué interesante, hermanos, que la palabra Sarepta significa fundir o derretir. Y como sustantivo significa crisol. ¿Te das cuenta? Todo esto está dentro de un plan de Dios. Primero Dios le dice a Elías, vete a Querit, que significa cortar. Te voy a dejar todo lo que, te voy a quitar lo que crees tú que es el valor que tienes. Te voy a cortar, que es Querit. Y ahora te voy a enviar a Sarepta. Sarepta es
fundición, crisol. La fe, mis hermanos, la fe es acción, así como el amor es acción. Tú no puedes decir a alguien te amo, pero de palabra. Tienes que accionar. Jesús, cuando Él dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para perdón, para que Él muriera y que nuestros pecados fueran perdonados. Dios actuó al dar a su Hijo en sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvados. Dios accionó. La fe sola, dice Santiago, es muerta. La fe tiene que ser accionada. Y el mismo Santiago dice que la fe tiene que ser probada como el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. Con fuego. Se funde. ¿Se dan cuenta? Dios fue enviado a Sarepta para que Elías fue enviado a Sarepta precisamente para que ahí fuera fundido, para que fuera derretido. Entonces, Elías iba a salir más brillante. Y también es una lección para nosotros en estos tiempos. Dios nos va a fundir. Dios nos está llevando, Dios nos está apartando, estar en la casa precisamente para estar en comunión con Él. Precisamente para que las familias se unan a Él. He escuchado algunas familias decir: ay, pero tenemos que salir porque nos aburrimos. No puede ser. Tenemos que estar juntos. Es el momento de estar juntos. Es el momento de estar juntos. Dios envió a Sarepta, a Elías, precisamente para que ahí se puliera, para que la fe fuera más activa. El verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, dice verso 9, ¿me permites? Isaías 9, el primero de Reyes. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué se pueden imaginar, hermanos? Qué increíble. Qué increíble que después de haber una intensa sequía, luego Elías fue llevado al arroyo de Querit, fue sustentada por los cuervos, y luego termina, y luego le dice: ¿sabes qué? Vete a Sarepta. Y ahí va a haber una mujer viuda. ¿Se pueden imaginar? Mujer. No lo llevó para que lo sustentara un rico, un hombre ricachón. Una viuda, ¿qué significa? Dios tiene cuidado con las mujeres viudas, porque esas mujeres son desamparadas, están solas, no tienen nada, son pobres. Son pobres, pero tenía que ser así. El verso 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta,
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Se dan cuenta cómo es que la Biblia es tan elocuente? La Biblia se predice sola. Este hombre, los historiadores dicen que de donde estaba él, del arroyo de Kerit a Sarepta, tuvo que recorrer 170 kilómetros de un territorio árido y semiárido. ¿Se imaginan cómo llegó Elías con sus labios resecos, con una tremenda sed, y le dice a la mujer, a la viuda: dame de beber? Muchos de nosotros, cuando nos cambiamos de lugar, pensamos que va a venir algo bueno. ¿Pero qué creen? Dios lo envió, estaba en algo bueno de Kerit, escasea el agua, y luego lo envía a otro lugar aparentemente bueno, vete para allá. Pero ¿qué creen? Resulta que se fue a dar con una viuda pobre. Pero él obedeció. Verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Qué tremendo! ¡Qué escenario tan terrible! No había nada. No había nada. ¿Qué tenía la viuda? Un puñado de harina. Tal vez como 2-3 cucharadas de aceite para amasar la harina y hacer una tortilla, y era lo último que tenía. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y Dios permitió eso. Dios permitió eso. Y Dios envió a Elías a ese lugar precisamente. ¡Qué increíble! Eso trae una prueba, y me refiero a las imposibilidades físicas. La viuda tenía su mirada fija en la vasija y en la tinaja. Ese es el mundo. Es la representación del mundo, que el mundo tiene fija su mirada en las cosas materiales, en la vasija y en la tinaja. No tengo nada, decía. Y Elías le dijo, verso 13, y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Se dan cuenta? Si te dijeran a ti, si tuvieras lo último para el día de hoy, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Realmente obedecerías? Aquí, como vemos la escena, le volvió a decir Elías: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cómo es que pudo decir Elías todo esto? Elías había probado a Dios, o Elías había probado la fidelidad de Dios. Recordemos que él dijo: ¿sabes qué? No va a llover, rey Acab, no va a llover 3 años y medio por mi palabra,
por la palabra de Dios. Y dice la Biblia que dejó de llover. Y si él había dicho a la viuda, ¿sabes qué? Dame de comer primero. Él tenía fe que Dios lo podía hacer. La viuda no tenía tanta fe porque estaba en las cosas materiales, en las cosas del mundo. Pero ella obedeció. Para Elías tenía 170 kilómetros de milagro y tras milagro. Él dijo, 3 años y medio no va a llover y se detiene. Él estuvo en el arroyo de Querit y los cuervos le llevaban. Él sabía que Dios podía hacerlo de nuevo. Él sabía que de la vasija no iba a tener harina de manera perpetua hasta que la sequía terminara. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esta mujer! Me imagino la impresión que le causó estar con esta mujer, con el profeta Elías. ¿Se imaginan? Todo sediento, sin bañarse, con los labios cortados por la sed. Y vio a Elías en esas condiciones. Y ella dijo, pues, ¿qué pierdo? De todas maneras nos vamos a morir. Y hace lo que el profeta le dice. Qué interesante tener hombres poderosos como Elías. Y existen aún en nuestros tiempos hombres poderosos como el profeta Elías. Existen en nuestros tiempos esos grandes hombres de fe. Hemos escuchado tantas cosas, tantos testimonios de hombres en donde Dios ha actuado de manera directa. Yo lo creo de manera personal. Qué tremendo lo que estamos viendo. Un acto de fe. ¿Y qué pasó? Ella hizo como el profeta le dijo. Dice, entonces, el verso 15, entonces ella fue e hizo lo que dijo Elías. Y como él y ella y su casa muchos días. Dice el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Qué maravilloso, qué cuadro tan maravilloso. ¿Se imaginan? La viuda de manera temprano se levanta, da gracias a Dios, va a su vasija, va a su tinaja, hace su tortilla, están temprano, alaban a Dios y están encerraditos, alabando a Dios y Dios proveyendo de manera milagrosa. El profeta Elías tal vez era guitarrista, cantando alabanzas mientras ella cocinaba, y luego la viuda le decía, ¿sabes qué, Elías? Ya está el pan, vente para acá, vamos a comer, damos gracias a Dios. ¿Cómo ven? Y algunos dicen que se aburren. Tenemos la palabra de Dios, son momentos de estar guardados, de escuchar alabanzas, de buscar de Dios a través de su palabra. Usted debe ser un ejemplo de un hogar cristiano. Desafortunadamente para el mundo, no son buenas noticias. He escuchado de que en medio de estar juntos, en vez de haber armonía, estar juntos como familia, en vez de haber armonía, desafortunadamente, después de esta crisis, van a aumentar los suicidios, van a aumentar los divorcios, van a aumentar los feminicidios por el hecho de estar juntos. Cuando el estar juntos debería ser una bendición.
juntos y con Dios. Pero también aquí descubrimos algo en la vida de esa viuda. Y esa viuda lo que podemos descubrir es que en la escasez, en medio de la escasez, logró sacar algo. ¿Y cuál es lo algo? Lo más principal. Elías es un cuadro de Dios. En medio de nuestra crisis, Dios tiene que estar en primer lugar. La viuda no tenía más que un puñado de harina y 1, 2, 3 cucharadas de aceite. Una escasez terrible, era lo único que tenía. Pero en medio de esa escasez, ella sacó lo primero para Dios. En medio de la escasez, mis hermanos, tiene que estar Dios. Tiene que estar Dios. En medio de todo. Al momento de levantarte, tiene que estar Dios en primer lugar. Al momento de que los alimentos, tiene que estar Dios en primer lugar. Pongamos en primer lugar a Dios. Pongamos en primer lugar a Dios. Ahorita, yo sé que no son momentos de hablar de ofrendas y de hablar de ofrendas en la iglesia, pero se pueden imaginar que hay pastores que están de tiempo completo y ahorita no pueden asistir. ¿De qué manera? ¿Cómo van a ser provistos? El pueblo de Dios tiene que, de la escasez, tiene que dar el primer lugar a Dios. ¿No lo ven extraño que Dios enviara a Elías precisamente con una viuda que no tenía nada en vez de un ricachón? Pero aparte de eso, Dios lo envió en un lugar que no era precisamente Israel, sino Fenicia, que es lo mismo Cananea. ¿Por qué? ¿Por qué lo envió? ¿La sequía dónde estaba? La sequía estaba en Israel. Pero como eran vecinos con Fenicia, también estaba afectando la sequía en ese lugar. La sequía era pareja. Y Dios lo envía a ese lugar. ¿Por qué no lo envió con su pueblo? Lo que nos llama la atención es que Jesús no hace excepción de personas. Cristo murió no nada más para los cristianos. Cristo murió para todo el mundo. Y Cristo también te tiene tomado en cuenta a ti que no eres cristiano. A ti que no eres cristiano también Dios te ama. Y en medio de la crisis te llama precisamente para que vengas con Él. En medio de esa crisis Dios te está llamando. Dios no hace excepción de personas. Así como este virus maligno no hace excepción de personas también, Dios tampoco hace excepción de personas para salvarlo. Hay una escena en Marcos 7:24 de una mujer que no era israelita, una mujer que era samaritana, era de Israel. En Marcos 7:24, Dios no hace excepción de personas. En este verso que vamos a leer, dice la Biblia que para ir de Jerusalén a un lugar donde estaba decidido ir Cristo, dice que era necesario pasar por Samaria.
Pero los judíos rodeaban, no querían pasar esa ciudad, porque esa ciudad era despreciable para los judíos. Para los judíos, para el hombre, pero para Jesús no es ningún lugar, ninguna raza es despreciable. Para Jesús, toda la humanidad es, Dios no quiere que ninguna se pierda, ni una persona se pierda. Dice Marcos 7:24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Perdón, en Juan 4. Juan 4. A ver. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y la conversación sigue. En el verso 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Si conocieres. Y esa agua viva es Jesús. Esa agua viva es Jesús. Y Él no tiene restricciones. Él no ve raza. Él no ve sexo. Él no ve estatus social. Él vino a morir en la cruz para ustedes y para mí. En Marcos 7:24 dice, levantándose allí, se fue a la región de Tiro de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Dios hizo el milagro ahí. Dios no vino solo para judíos, Dios vino para todos. En Mateo 15:22, con esto terminamos. Mateo 15:22 dice, he aquí una mujer cananea
que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora. Dios no hace excepción de personas. Para Jesús, su objetivo fue siempre salvar a la humanidad. A todos, sin restricción, a todos, sin distinción de raza, a todos. Juan Wesley decía que nosotros como cristianos deberíamos desgastarnos para salvar almas. Agustín de Hipona decía en sus escritos que si un alma existiera aquí en la tierra, que por esa alma vendría Jesús. Dios, volviendo al tema de Elías, Dios te envía hoy a Querit como Elías. Dios te envía hoy a Sarepta. La fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser pasada por el crisol, tiene que ser fundida. Y fíjense que Dios está decidido a perfeccionarnos. Después de tenemos que de lo impensable, de la escasez, de las pruebas, de algo que es adverso a nosotros, tiene que salir algo bueno. Tiene que salir algo bueno. Cuenta la historia de unos agricultores de Estados Unidos que se dedicaban a sembrar algodón. Y ya cuando estaban cosechando, vino una plaga y arrasó con todos sus cultivos. Y alguien dijo que ya había acabado todo. Y alguien de los agricultores dijo: ¿saben qué? Tenemos chance todavía. Vamos a arrasarlo, vamos a rastrear otra vez nuestras tierras y vamos a sembrar cacahuate. Y sembraron cacahuate. Y como el cacahuate son 2 meses nada más, lograron sacar. Y resultó que esa plantación dio el doble de recursos que las plantaciones de algodón. ¿Estamos entendiendo? Después de una crisis viene algo bueno. Y lo bueno que veo yo de manera espiritual es que nuestra fe tiene que estar pasada por fuego. Por fuego. Decirlo es muy bonito, pero vivirlo es diferente. Pero mire, Dios está decidido a perfeccionar sus santos. Dios pone a sus preciosos metales, que son ustedes y yo, sus preciosos metales en el crisol. Y ahí está Dios con su soplete. Pero ¿quién tiene el soplete? Dios. Es decir, está junto a nosotros como metales. El amor es su termómetro.
No hay ni una sola punzada innecesaria. No hay ni uno solo que gradúe más el soplete. No es, siempre tiene que ser regulado por el amor de Dios. Y tan pronto como el metal salga, del metal salga la escoria, entonces es quitado el soplete. Y tan pronto en ese metal el fundidor se vea reflejado en el fuego, termina la prueba. ¿Estamos entendiendo? ¿O que es lo mismo? Tan pronto como Jesús se ve reflejado en usted y yo, la prueba cesa. Eso es lo importante. Después de esta prueba, algo grande viene. Sus preciosos metales, que significa usted y yo, vamos a ser pasados por ese crisol, por ese soplete de Dios. El objetivo es que usted y yo nos veamos, que reflejemos ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Cantamos esa canción, ¿no? De Señor, cambia mi carácter, como el carácter de tuyo quiero ser, decimos todavía, ¿verdad? Pues son momentos. Es momento de que esa alabanza, esa canción, se refleje en nuestra vida. Que Jesús, que vea la gente del mundo el reflejo de Jesús en nuestras vidas. Amén. Señor, gracias. Gracias, amado Dios, por esta tarde ya, Señor, que nos regalaste. Una tarde hermosa. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando de tu palabra. Estuvimos hablando de una historia real. Tu palabra son verdades absolutas. Tu palabra, Señor, no tiene, no hay un hueco de mentira. Tus palabras son reales. Y hoy vimos a una historia de uno de tus siervos, Elías. Elías es alguien como Melquisedec. No se sabe de dónde vino, sino que los escritores abruptamente ponen Elías de Tisbé, y que de repente Melquisedec se vio platicando con Abraham. Y Elías abruptamente entra al escenario y se va y se dirige a un hombre perverso, se dirige a una nación perversa, se dirige a un pueblo perverso, como lo estamos viviendo actualmente en este mundo. Un pueblo atestado de maldad, un pueblo atestado de egoísmo. Y se dirige Elías a Acab y dice, ¿sabes qué? No va a llover durante 3 años y medio. Y hay escasez en el pueblo. Y en medio de la escasez, también perjudica a todos. Y en medio de la escasez, la fe de Elías, la fe de una mujer fenicia, es probada también. Esa fe que tiene que ser probada también para nosotros como cristianos. Esa fe, mi Señor. Lo único que te pedimos como tus hijos, como tus discípulos en alguna ocasión dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Yo sé que la fe no proviene intrínseca, no lo traemos de manera intrínseca como personas. La fe proviene de ti, es un don de ti. Necesitamos
Señor, que nos aumentes la fe, y que nos ayudes, en medio de este panorama adverso para el mundo, pero que para ti todo es posible. Para el hombre es imposible, pero para ti todo es posible. Son tiempos de buscarte, son tiempos de estar en más comunión contigo. Son tiempos difíciles, pero son tiempos de crisis. Pero contigo, pues que venga lo que venga. Contigo. Porque sí, sabemos que tú estás acrisolando, nos estás fundiendo, pero tú estás midiendo el termómetro hasta cuántos grados de calor podemos aguantar. Entonces tu amor es el termómetro, tu amor por nosotros. Señor, guárdanos, aumentanos la fe. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice a las personas que nos están viendo en este momento. Señor, crea en sus corazones, mi Dios, la fe en ti también, que te sigan, que te busquen, porque es el único refugio. ¿A dónde nos iremos, Señor? ¿A dónde nos iremos? Solamente a ti, a esa peña que eres tú, Jesucristo, a esa roca fuerte que eres tú, Cristo, a ese lugar donde podemos acceder. ¿En dónde? ¿Dónde más, Señor? ¿A dónde? ¿Dónde iremos? Como dijo Pedro, ¿a dónde nos iremos? Sino que tú solamente, tú eres el Hijo del Dios viviente, Cristo. No hay de otra. Bendice, Señor, a Casa de Oración San Cristóbal. Bendice a nuestros pastores, al pastor Chuy, al pastor Tony, al pastor Chava, a Toño Ortiz, a todas nuestras autoridades espirituales. Bendícelos, Señor. Bendice, dale fuerzas. Yo sé que ellos tienen cargas por nosotros también, y dales fuerzas, Señor, allá en donde están. Bendice, Señor, a los diferentes siervos de Casa de Oración en el mundo, Señor. Bendícelos. A Fleming allá en Nueva York, que se está viviendo también, Señor. Ayúdalo, Señor. Ayuda, Padre precioso. Bendice, Señor, a mi familia, Padre, a la familia de mi esposa, Señor, que ellos son inconversos, pero que ellos puedan también buscarte, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Padre hermoso. Bendice a ese rebaño allá en Casa de Oración San Cristóbal. Bendice, Señor, y sé tú el proveedor de nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias, precioso Dios. Bendito seas, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Pues nos vemos. Vamos a seguir el siguiente miércoles. Les voy a pasar posteriormente la página de YouTube para que también puedan conectarse. Amén. Dios los bendiga.